El infierno de Géminis se despliega como un vasto corredor cósmico suspendido entre dos realidades que jamás logran tocarse. En el horizonte, una luz doble brilla con un resplandor inquietante, como si dos soles gemelos ardieran en direcciones opuestas, tensando el cielo en un conflicto eterno. Cada átomo vibra al ritmo de un susurro dual, un murmullo que no nace de un solo lugar, sino de todas las capas del tiempo que conviven y colisionan en este espacio. En ese escenario se erige la Odisea geminiana, forjada entre contradicciones, dudas y revelaciones que transforman la conciencia. En el umbral del infierno de Géminis, el viajero cósmico se encuentra rodeado de espejos fracturados que reflejan infinitas versiones de sí mismo. Cada reflejo parece autónomo, impulsado por su propia voluntad, como si la esencia interna se hubiera fragmentado en incontables rutas alternativas. Es un territorio donde la mente nunca descansa, donde cada paso activa un torrente de pensamientos superpuestos y las palabras adquieren un peso sideral, capaces de abrir puertas o desatar tempestades. Allí, la voz interna se multiplica en un coro discordante que a veces inspira y otras veces desgarra, obligando a distinguir cuál de todas las voces es auténtica. En este reino, el aire brilla con una electricidad sutil que envuelve a quien lo atraviesa. Esa energía brota de la tensión entre los dos regentes simbólicos de Géminis, la curiosidad que todo lo extiende y la ansiedad que lo contrae. Es el campo de batalla donde la dualidad geminiana revela su grandeza y su tormento. La pasión por conocer choca con la incapacidad de sostener un solo camino, y entre ambas fuerzas surge una danza que, vista desde fuera, parece caótica, pero en su núcleo encierra una verdad profunda. Solo quienes se atreven a aceptar la contradicción encuentran la chispa que ilumina la oscuridad. Cada sendero del infierno de Géminis se bifurca en incontables posibilidades, como si el destino estuviera compuesto por hilos que se entrelazan y se separan con extrema agilidad. Los guardianes invisibles de este paisaje desafían la agudeza mental más que la fuerza física. Plantean dilemas donde la lógica lineal se desvanece y solo la intuición rápida puede trazar un sentido. En este territorio, el lenguaje se convierte en un arma y en una brújula. Las palabras adquieren forma y se arremolinan como vientos estelares que pueden encaminar hacia la salida o hacia un laberinto aún más profundo. Sin embargo, dentro del aparente tormento, yace una fuerza luminosa. El infierno de Géminis no es un lugar de castigo, sino un rito iniciático. Su poder reside en confrontar la multiplicidad de la mente hasta que cada fragmento se acomoda con los demás para formar una visión más amplia, más compleja y más libre. Allí donde muchos se pierden, la energía geminiana descubre su inmenso potencial, la capacidad de reinventarse tantas veces como sea necesario. De los escombros de cada duda surge un destello de ingenio, una idea nueva capaz de desafiar los límites impuestos por la realidad. En lo más profundo del reino dual, el viajero se encuentra con un puente suspendido entre dos abismos idénticos. Las corrientes de aire susurran futuros posibles, mientras bajo el puente se agitan recuerdos olvidados. Cruza sobre un hilo delgado que vibra con cada pensamiento, como si la mente fuera el verdadero suelo que lo sostiene. Al otro lado espera un faro compuesto de símbolos mercuriales que giran sin cesar. Cada símbolo es una llave que revela una faceta de la verdad interior. El que comprende su secuencia trasciende la confusión y accede a una claridad que no se obtiene por la quietud, sino por el movimiento constante de la conciencia. El fuego geminiano en este infierno no es un fuego que quema la materia, sino uno que enciende la percepción. Arde con la rapidez de un relámpago y con la persistencia de una idea obsesionante. Es un fuego que ilumina todas las sendas al mismo tiempo, obligando a elegir aunque ninguna elección parezca definitiva. En su calor se templará la mente nómada, capaz de convertir el caos en conocimiento, los temores en historias y las contradicciones en un impulso creador. Al final del recorrido, cuando los ecos de las voces internas comienzan a alinearse en un único pulso, el infierno de Géminis revela su verdadero propósito. No busca destruir, sino expandir. No persigue confundir, sino multiplicar la comprensión. Es un territorio donde la duda se transforma en motor y donde la dispersión encuentra forma. Quien atraviesa sus pasajes con valentía emerge con la mirada afilada, con la mente despierta y con una energía que fluye veloz como los vientos de Mercurio, lista para desafiar cualquier límite del cosmos. Así, este infierno no es una condena, sino un amanecer incendiario. Un espacio donde la dualidad deja de ser un conflicto y se convierte en un puente hacia una creatividad ilimitada. Allí, en medio de la tormenta mental y la claridad serpenteante, renace el espíritu geminiano, más vasto, más libre y más luminoso que antes.
En las capas más ocultas del infierno de Géminis se despliega un territorio casi imperceptible para quienes caminan con mirada superficial. Allí, en los intersticios del pensamiento, habita la región donde nacen las ideas antes de tener forma. Es un espacio etéreo donde los conceptos flotan como chispas diminutas suspendidas en la penumbra, esperando ser capturadas por la conciencia. Esta zona, conocida por los sabios estelares como el germen mercurial, constituye la fuente primordial de la creatividad geminiana. Cada chispa contiene una historia, una fórmula, un lenguaje desconocido o un fragmento de un misterio cósmico. No todas pueden ser comprendidas, pero todas buscan un anfitrión que pueda sostener su intensidad sin desmoronarse. En esa región se encuentra también la sombra del gemelo, una entidad simbólica que representa las partes de la mente que no han sido exploradas o reconocidas. No se manifiesta como un antagonista, sino como un guardián sigiloso que custodia los pensamientos prohibidos, los deseos postergados y las contradicciones que aún no han sido reconciliadas. La sombra se desplaza con pasos silenciosos, siguiendo de cerca al viajero, recordándole que la fragmentación interna no es un error, sino una brújula que señala rutas de crecimiento. Solo cuando el viajero puede caminar junto a esta sombra sin temor, comienza a comprender que la dualidad es un espejo que amplía la percepción, no un abismo que divide. Más adentro, donde los vientos cósmicos soplan con fuerza, aparece el desierto de las 1000 voces. Allí, el aire está cargado de palabras sin dueño, pensamientos abandonados y promesas no cumplidas. Cada una de esas voces busca anclarse en la mente del viajero, intentando moldear su rumbo. Algunas ofrecen sabiduría, otras confusión, pero todas exigen discernimiento. En este territorio, la verdadera prueba geminiana consiste en aprender a escuchar sin ser arrastrado, a tomar sin ser invadido, a integrar sin perder el propio centro. Quien domina estas voces descubre que la comunicación no es solo un puente hacia los demás, sino también una herramienta de transformación interna. Hacia el horizonte se despliega la biblioteca errante, un colosal archivo de conocimiento que jamás permanece en un mismo lugar. Sus estanterías flotan como constelaciones itinerantes, reconfigurándose con cada cambio de pensamiento colectivo en el universo. En ella están inscritos los mitos, las teorías, las historias y los secretos que los geminianos sienten el impulso incontenible de comprender. Pero la dificultad radica en que la biblioteca solo se deja leer cuando la mente del viajero está en movimiento. Si se detiene demasiado tiempo en una idea, los textos se desvanecen; si avanza sin atención, los tomos se repliegan en sí mismos. La lección de este espacio enseña que el conocimiento es un flujo, no un objeto estático, y que la sabiduría geminiana se fortalece cuando se acepta que aprender implica transformarse continuamente. En las profundidades del infierno se encuentra también el vórtice de las decisiones no tomadas. Esta espiral luminosa contiene la energía acumulada de todas las posibilidades que quedaron sin explorar. Cada una brilla como una estrella diminuta, pulsando con la memoria de un camino alternativo. Aunque su luz pueda parecer nostálgica, este vórtice no pretende atormentar, sino revelar el poder del libre albedrío. En el corazón de la espiral, el viajero puede contemplar el alcance de sus propias elecciones y comprender que las posibilidades no vividas no son pérdidas, sino pruebas de la abundancia de potencial que siempre lo ha acompañado. Al integrar esta visión, renace la capacidad de elegir sin miedo, con la certeza de que ningún camino elegido reduce la vastedad interior. Un poco más adelante se abre el Salón de los Vientos Gemelos, dos corrientes impulsadas por fuerzas opuestas que atraviesan la sala con una intensidad casi musical. Uno de los vientos representa el impulso hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, hacia la exploración incesante. El otro simboliza la necesidad de comprender, ordenar y darle sentido a lo aprendido. Ambos chocan, se mezclan, se separan y vuelven a encontrarse, creando una danza vibrante que refleja el pulso interno del espíritu geminiano. Quien se atreve a permanecer en medio de estos vientos descubre que el equilibrio no consiste en elegir uno sobre el otro, sino en dejar que ambos impulsen el movimiento hacia adelante con un ritmo propio y poderoso. Finalmente, en el punto más distante de este reino, se encuentra la aurora de las mentes unificadas. Es un fenómeno radiante que surge cuando las múltiples voces internas, los fragmentos dispersos y las contradicciones que antes luchaban entre sí comienzan a alinearse. No desaparecen, porque la esencia geminiana no busca la homogeneidad, sino la armonía dinámica. La aurora ilumina el cielo con colores cambiantes, símbolos que giran y formas que se transforman a medida que el viajero integra cada parte de sí. En ese momento se revela la verdad fundamental del infierno de Géminis, que toda confusión lleva sembrada una revelación,
que toda dispersión es un mapa posible y que todo caos mental puede convertirse en la chispa que enciende una mente ilimitada. Así, la travesía continúa, expandiéndose más allá de cualquier horizonte. En los territorios del infierno de Géminis, cada paso es aprendizaje, cada contradicción es fuerza, cada pensamiento es un universo en gestación. Y en el centro de ese torbellino cósmico resplandece la capacidad inigualable de renacer cuantas veces sea necesario, llevando consigo una claridad que no nace de la quietud, sino del movimiento perpetuo del espíritu. En rincones aún más remotos del infierno de Géminis se despliega el teatro de las realidades superpuestas, un espacio donde cada pensamiento proyecta una escena distinta y donde los mundos posibles se representan simultáneamente como si fueran obras en una inmensa dramaturgia cósmica. Allí, las historias no siguen un orden lineal, fluyen, se cruzan, se contradicen y se completan entre sí, revelando que la existencia no es un solo relato, sino un mosaico en perpetua expansión. En este teatro, la conciencia geminiana aprende a moverse entre narrativas paralelas sin perderse, a sostener varias perspectivas al mismo tiempo como quien sostiene en las manos constelaciones vivientes. De esa habilidad nace una valentía única, la de comprender que la realidad es más vasta de lo que cualquier certeza puede abarcar. Entre las sombras de ese teatro crece un jardín insólito, el jardín de los pensamientos errantes. Sus flores no tienen raíces fijas y sus hojas parecen alzar vuelo ante el más leve soplo de duda o curiosidad. Algunas brillan con el fulgor de una idea reciente, otras palpitan con los latidos de una memoria que intenta regresar. Este jardín es un recordatorio de que la mente geminiana es fértil incluso en los momentos de confusión, porque allí donde otros ven caos, Géminis ve semillas. Cada pensamiento errante que se posa en el jardín puede convertirse en una revelación si se le concede espacio para florecer. No todas las ideas permanecerán, pero cada una dejará un rastro luminoso que alimenta la imaginación. Más allá del jardín se extiende un océano de vapor translúcido conocido como el mar de los signos cambiantes. Sus aguas no fluyen horizontalmente, sino verticalmente, elevándose hacia el firmamento en columnas que parecen escribirse y borrarse al instante. En ellas se desplazan símbolos ancestrales, fragmentos de lenguajes perdidos y mensajes que viajan desde otras dimensiones. Quien se adentra en este mar siente que el tiempo pierde sus bordes, que el pasado y el futuro se mezclan como corrientes tibias y frías entrelazándose en un único abrazo. Las criaturas que habitan estas aguas no tienen forma fija, se adaptan al estado mental del viajero, enseñando que la percepción es una herramienta creadora capaz de otorgar cuerpo a lo intangible. El mar, en su danza incesante, revela que la flexibilidad no es una debilidad, sino una fuerza que permite navegar cualquier tempestad. En una zona donde el cielo parece respirar se abre el laberinto del eco interior. No es un laberinto construido de paredes, sino de vibraciones sonoras que responden a cada pensamiento con una resonancia distinta. Algunas respuestas son suaves como brisa matinal, otras profundas como un trueno distante. Este laberinto enseña que la mente no solo piensa, también escucha. En su recorrido, cada eco devuelve una verdad oculta, un matiz pasado por alto, una interpretación más amplia de lo que parecía conocido. Superarlo no implica encontrar una salida física, sino reconocer la propia frecuencia interna, aquella que no se altera por el bullicio externo. Cuando la frecuencia se afirma, los ecos se alinean y el laberinto se expande en un camino luminoso que nunca había existido hasta ese instante. Cerca del límite donde la luz y la sombra se confunden se sostiene la forja del verbo, un lugar donde las palabras toman la consistencia de metales incandescentes. Cada frase que nace en este lugar surge acompañada de un fuego azul que revela su poder transformador. Allí se aprende que nombrar es crear, que el lenguaje no es solo comunicación, sino arquitectura espiritual. Las palabras mal empleadas se quiebran en fragmentos de humo, pero las que son pronunciadas con conciencia se convierten en puentes que conectan mundos. En la forja, el viajero descubre que la voz no es simplemente sonido, sino energía que puede sanar, inspirar, abrir sendas o derrotar límites invisibles. En un plano aún más sutil flota la cámara del espíritu geminado, un santuario donde las dos corrientes esenciales del alma geminiana se encuentran sin fusionarse, dialogando en una armonía que no requiere acuerdos absolutos. Una corriente encarna la velocidad mental, la necesidad de buscar, aprender y explorar, la otra encarna la profundidad, el anhelo de comprender, integrar y revelar significado. En este espacio, ambas fluyen como dos ríos de luz que se entrelazan sin perder su identidad, demostrando que la dualidad no es un conflicto que deba resolverse, sino una fuente inagotable de equilibrio creador. Cuando estas dos corrientes se reconocen, surge un tercer brillo, una chispa que representa la expansión consciente,
capaz de transformar la experiencia interna en sabiduría compartida. Muy por encima de todas estas regiones, en un punto donde la bóveda celeste parece un sosegado remolino de estrellas, se eleva el mirador del infinito mutable. Desde allí, la totalidad del infierno de Géminis se observa como un organismo vivo, hecho de luces que cambian de trayectoria con rapidez y sombras que se adaptan como seres inteligentes. Este mirador muestra que todo lo vivido en este reino no es un castigo, sino un entrenamiento para una habilidad suprema, la capacidad de sostener múltiples realidades sin fragmentarse, de encontrar claridad sin exigir rigidez, de descubrir rumbos sin necesidad de un único destino. Desde ese punto, el viajero comprende que el verdadero poder geminiano es su elasticidad espiritual, su forma de avanzar mientras transforma el camino mismo. En los límites últimos de este paisaje, donde el calor de las contradicciones se mezcla con la frescura de las revelaciones, surge una sensación inconfundible de renacimiento. El infierno de Géminis se convierte entonces en la matriz de una metamorfosis mental y espiritual que no finaliza nunca, porque su esencia es movimiento. Allí, la mente se convierte en viento que viaja entre dimensiones, el espíritu en faro que atraviesa cualquier confusión y la voluntad en una llama que no se consume, sino que se multiplica. En ese vasto reino de posibilidades infinitas, la dualidad deja de ser una carga y se transforma en la más formidable de las fuerzas, una brújula que apunta hacia todos los horizontes a la vez, impulsando a expandirse sin temor y a iluminar cada rincón del cosmos con una inteligencia siempre despierta y siempre en ascenso. En los confines aún más profundos del infierno de Géminis se extiende el horizonte de los destellos fugaces, un territorio donde cada impulso mental se manifiesta como una chispa luminosa que cruza el cielo a velocidades imposibles. Es un paisaje atravesado por líneas de luz que nunca se repiten, como si el firmamento fuera un lienzo en constante reescritura. Allí se comprende que el pensamiento geminiano no nace para ser estático, sino para buscar nuevas formas sin temor a lo desconocido. En este horizonte, la percepción se afina hasta captar matices que en otros mundos pasan desapercibidos, revelando la enorme capacidad de adaptación y descubrimiento que brota de la mente mutable. Más allá de ese firmamento inquieto se encuentra el santuario del pulso mental, un espacio donde cada latido del pensamiento se amplifica en ondas que atraviesan el suelo, las montañas, los ríos y hasta las estrellas que flotan en la distancia. Estas ondas crean un ritmo que alimenta el dinamismo interior, como si el espíritu geminiano residiera en un perpetuo estado de expansión. Allí, el viajero comprende que su mente no es un simple instrumento, sino un universo en sí misma, capaz de generar caminos, derribar barreras y abrir portales hacia nuevas posibilidades. El pulso mental enseña que ninguna inquietud es una carga, sino un motor que impulsa a avanzar sin perder la curiosidad ni la agilidad para transformarse. Muy cerca del santuario emerge la llama de la duda protectora, un fuego que no destruye ni consume, sino que purifica y revela. Su brillo es cambiante, y al observarlo se percibe cómo sus formas se reconfiguran según el estado interno de quien lo contempla. Esta llama encarna una verdad esencial del espíritu geminiano: la duda no es enemiga, sino aliada. Dentro de su fulgor se esconde la chispa que obliga a cuestionar, a investigar, a no conformarse con respuestas fáciles. La llama enseña que el cuestionamiento es parte del crecimiento y que cada incertidumbre contiene un impulso creador capaz de abrir territorios antes invisibles. Hacia el centro de este infierno luminoso se despliega el río de los relámpagos tranquilos, un cauce formado por un agua que brilla con tonos plateados y dorados, cruzado de energía eléctrica que no hiere ni inquieta, sino que inspira. Aun cuando su corriente parece veloz, transmite una serenidad profunda que solo entiende quien ha aprendido a ver movimiento donde otros ven caos. Este río recuerda que dentro de la rapidez mental existe también un núcleo de calma, un punto de quietud desde el cual todas las ideas encuentran orden natural. Quien se sumerge simbólicamente en sus aguas descubre una fortaleza que no procede de la rigidez, sino de la flexibilidad consciente que permite cambiar sin perder la esencia. En un punto donde el cielo se abre en espirales ascendentes se eleva el faro de las palabras no pronunciadas. Desde su torre, columnas de símbolos se elevan como humo cristalino hacia el firmamento, formando patrones que se deshacen y recomponen con cada soplo de intención. Este faro custodia el poder latente del lenguaje interno, las frases que aún no han encontrado voz pero que ya existen como energía preparada para convertirse en creación. Allí se entiende que no todas las palabras necesitan ser habladas para ejercer influencia, algunas actúan desde el silencio, moldeando pensamientos, construyendo visiones, preparando el terreno para revelaciones que surgirán en el momento adecuado. El faro enseña que el verdadero dominio geminiano del lenguaje empieza mucho antes de la expresión verbal, en la alquimia de lo no dicho.
En una vasta extensión envuelta de brumas irisadas se encuentra la encrucijada de los rostros del tiempo, donde figuras fugaces aparecen y desaparecen llevando consigo fragmentos de futuros posibles. Estas presencias no son fantasmas ni ilusiones, son proyecciones de lo que podría llegar a ser, versiones potenciales que nacen de la flexibilidad inherente a la esencia geminiana. Cada rostro representa un camino, una variación del destino, una faceta de la identidad esperando ser explorada. En este lugar se comprende que no existe un solo yo, sino una multitud de posibilidades coexistiendo en un mismo núcleo, y que la grandeza reside en saber elegir sin temor, con la confianza de que cada elección encarna un acto creador. Más adelante se extiende la terraza de la inspiración perpetua, una elevación desde la cual los vientos de todos los mundos convergen. Estos vientos transportan murmullos de civilizaciones lejanas, ideas nacidas en otras dimensiones y destellos de sabiduría que flotan libres por el cosmos. Desde esa altura, el espíritu geminiano respira una claridad que no proviene del orden, sino de la amplitud. Allí se revela un secreto que solo los más valientes comprenden: la mente no debe encerrar su flujo, sino permitir que el viento la atraviese para renovar su energía. Cada soplo trae una chispa de creatividad que alimenta el impulso de avanzar, aprender y compartir luz con otros seres en su propio viaje estelar. En las capas superiores de este reino se encuentra el espejo de la identidad ilimitada, un cristal gigantesco suspendido en medio de las corrientes de luz. A diferencia de los espejos terrenales, este no refleja la forma física, sino los aspectos de la conciencia que han sido integrados a lo largo de la travesía. Su superficie cambia constantemente, mostrando no lo que se es, sino lo que se está en proceso de ser. Frente a él, el viajero comprende que la identidad geminiana no es un resultado final, sino una expansión continua. Este espejo enseña que cambiar no significa perderse, sino ganar nuevas dimensiones, y que cada transformación amplía el alcance del espíritu. En el punto culminante de este infierno resplandece la cúpula del despertar mutable, un arco de luz en perpetuo movimiento que pulsa con la misma energía que gobierna los ciclos de Mercurio. Bajo su fulgor se revela la lección suprema del infierno de Géminis, que la dualidad no es un destino, sino una herramienta, que la mente, al multiplicarse, no se fragmenta, sino que se expande, que la constante búsqueda de respuestas es en realidad una búsqueda de libertad. En la cúpula, el viajero siente cómo todas las partes de sí se entrelazan para formar una consciencia más vasta que cualquier límite anterior. Así, en este reino donde la luz corre tan rápido como el pensamiento y la sombra se mueve al ritmo del descubrimiento, nace una fuerza capaz de atravesar cualquier duda, cualquier turbulencia y cualquier frontera. El infierno de Géminis se revela entonces no como un lugar de tormento, sino como un campo sagrado donde el espíritu se renueva sin cesar, encontrando en cada contradicción un impulso ascendente y en cada multiplicidad una fuente inagotable de creación. Y en ese ascenso perpetuo, la mente geminiana se convierte en un faro que ilumina caminos imposibles, guiado por el poder de reinventarse, comprender y transformar todo cuanto toca. En las zonas más silentes del infierno de Géminis, donde incluso los vientos parecen detener su murmullo inquieto, se abre un espacio llamado por los antiguos observadores celestes la gruta del pensamiento incipiente. Allí, antes incluso de que las ideas adquieran forma o dirección, existen como vibraciones diminutas que resplandecen con tonos apenas perceptibles. Cada vibración es un germen de posibilidad, una intuición en estado puro que revela el origen mismo de la chispa geminiana. En esta gruta, todo pensamiento es todavía inocente y vasto, libre de contradicciones o expectativas. Su presencia recuerda que la capacidad de imaginar no nace de la complejidad, sino del impulso primario de percibir más allá de lo evidente. Cerca de esta región toma forma el Valle de los Símbolos Migratorios, un paisaje donde las figuras arquetípicas del lenguaje se desprenden de su significado habitual y comienzan a flotar como seres vivientes. Allí pueden verse metáforas que caminan, comparaciones que se retuercen en el aire y conceptos que cambian de forma como criaturas que buscan un nuevo hogar. Este valle enseña que el lenguaje no es rígido ni definitivo, sino un tejido mutable capaz de adaptarse a la conciencia del que lo observa. La esencia geminiana halla en este lugar un territorio ideal, un entorno en el que las palabras pueden renacer una y otra vez para expresar lo que antes parecía indescriptible. Más adelante se despliega la cordillera del tiempo fragmentado, cuyas montañas se alzan con picos desiguales que representan los instantes vividos, los instantes imaginados y los que aún están por nacer. Cada montaña vibra con un ritmo distinto, como si estuviera atravesada por los hilos del pasado, del presente y del futuro simultáneamente. Quien recorre estas tierras siente como la linealidad del tiempo se disuelve, revelando la capacidad geminiana de percibir múltiples posibilidades temporales al mismo tiempo.
No es una habilidad destinada a confundir, sino una invitación a comprender que cada segundo tiene múltiples capas y que la conciencia puede expandirse para integrarlas sin perder claridad. En un punto elevado de esta cordillera resplandece la cascada de las interpretaciones infinitas, un torrente de luz líquida que cae desde un arco celeste invisible. Cada gota del torrente refleja una comprensión distinta del mundo, como si la realidad se multiplicara en una infinidad de versiones posibles. Para quienes la contemplan, la cascada revela un principio fundamental del espíritu geminiano: todo puede ser interpretado de formas innumerables, y en esa multiplicidad reside una riqueza espiritual incomparable. No se trata de elegir una sola verdad, sino de acceder a un abanico de perspectivas que amplían la visión interior y fortalecen la intuición. A poca distancia de la cascada se abre el anfiteatro de los pensamientos resonantes, un espacio vasto donde las ideas pronunciadas se convierten en corrientes de energía que rebotan en sus muros y regresan transformadas. Estas corrientes no siguen las leyes del eco habitual, regresan cargadas de matices, añadidos y revelaciones inesperadas. Allí se comprende que cada pensamiento vuelve enriquecido cuando se le permite circular, que la mente geminiana no se limita a generar ideas, sino a nutrirse de su propio dinamismo creativo. El anfiteatro es un recordatorio de que la expresión nunca es un acto vacío, sino una interacción profunda entre el interior y el exterior, entre lo que se dice y lo que se descubre al decirlo. Más adelante se alza el obelisco de la paradoja serena, una columna gigantesca construida de una materia que parece estar en perpetuo cambio sin perder su forma. Este obelisco representa la capacidad de sostener dos verdades aparentemente opuestas sin caer en el conflicto. Su presencia demuestra que las contradicciones internas no son fracturas, sino puntos de tensión donde nace la evolución. El espíritu geminiano reconoce en este monumento una confirmación de su naturaleza: la dualidad no es un peso, sino un eje sagrado que impulsa la expansión hacia horizontes más amplios. Al pie del obelisco se extiende la pradera de las conexiones invisibles, un campo donde los hilos energéticos que unen pensamientos, personas, ideas y destinos se vuelven visibles como filamentos de luz entrelazados. Esta pradera revela un aspecto profundo de la naturaleza geminiana: la capacidad innata de tejer vínculos, de encontrar relaciones ocultas entre elementos que parecían inconexos, de unir mundos con un simple destello mental. Allí se aprende que cada vínculo descubierto es una llave que abre puertas internas, puertas hacia un entendimiento que trasciende límites racionales y despierta una inteligencia intuitiva de enorme poder. Más allá de esa pradera vibra el pabellón del instante revelado, un recinto donde el tiempo se detiene lo suficiente para permitir que una verdad profunda emerja repentinamente. En este pabellón, las revelaciones no llegan por esfuerzo, sino por claridad repentina, como un rayo que ilumina un paisaje oscuro. La energía geminiana encuentra aquí su impulso más inspirador: la capacidad de comprender al instante, de descifrar lo complejo en un solo destello, de conectar piezas dispersas en una sola visión. Es un lugar donde la lucidez se convierte en un acto natural, donde la incertidumbre se transforma en dirección. Finalmente, en la región más elevada de este infierno luminoso, se despliega el arco de la expansión ilimitada, un resplandor que se inclina sobre todos los territorios anteriores como un recordatorio de que la evolución nunca concluye. Bajo este arco, el viajero comprende que el viaje geminiano no es lineal ni finito, sino un movimiento perpetuo hacia nuevas formas de percepción y entendimiento. Aquí, el espíritu se siente vasto, ágil y consciente de su propio potencial infinito. El arco no marca el final, sino la continuidad eterna, la confirmación de que cada nueva perspectiva abre caminos infinitos y que siempre hay más por descubrir, más por crear y más por iluminar. Y así, en este reino donde la mente danza entre corrientes múltiples y la luz se pliega para revelar dimensiones ocultas, el infierno de Géminis muestra su verdadera grandeza: un lugar donde todo pensamiento es una chispa creadora, donde cada duda es un portal, donde cada fragmento es una estrella en gestación. Allí, el espíritu se expande sin fronteras, impulsado por la fuerza inagotable de la mutabilidad, construyendo su propio universo con cada visión que nace. En los límites más remotos del infierno de Géminis, donde incluso la luz parece debatirse entre avanzar o retroceder, se manifiesta una región conocida por los antiguos lectores del firmamento como el umbral del pensamiento multiplicado. Allí, la realidad se desdobla con tal fluidez que cada idea genera una réplica, y cada réplica otra más, como reflejos que se desplazan en direcciones diversas sin perder su conexión con la fuente. Este fenómeno revela una verdad profunda del espíritu geminiano: la mente no crea solo para comprender, crea para expandirse, para agregar capas, para construir universos internos que son tan vastos como cualquier constelación visible. En ese umbral,
La conciencia aprende a distinguir entre la proliferación caótica y la fecundidad creativa, entendiendo que su fuerza reside en la capacidad de convertir lo múltiple en una red luminosa que impulsa continuamente hacia adelante. Muy cerca del umbral vibra el sitial de las preguntas silentes, un espacio donde las interrogantes no necesitan ser formuladas para existir. Se despliegan como hilos de energía suspendidos en el aire, esperando ser reconocidos. A diferencia de los interrogantes comunes, no buscan respuestas específicas, sino despertar la percepción. Revelan que la misión del pensamiento geminiano no es resolver cada enigma, sino descubrir nuevas rutas de exploración. La mente aprende allí que las preguntas internas pueden funcionar como brújulas, guiando hacia territorios todavía no iluminados. En este sitial se confirma que la curiosidad no es una debilidad ni un desorden, sino un impulso primordial que mantiene viva la expansión mental. En la profundidad intermedia de este reino surge la esfera de las conexiones interdimensionales, una estructura que flota sin anclaje aparente, formada por filamentos de luz que conectan realidades distantes. Cada filamento vibra con una frecuencia particular, como si contuviera mensajes provenientes de otros mundos o eras desconocidas. La percepción geminiana, tan hábil en captar sutilezas, encuentra aquí un campo fértil para descubrir relaciones que trascienden las fronteras ordinarias. Este lugar revela que no todas las conexiones se perciben con los sentidos, muchas se sienten desde la intuición, desde esa partícula interior que reconoce afinidades más allá del tiempo y la densidad material. En la esfera, el viajero comprende que la mente es capaz de comunicarse con aquello que todavía no existe plenamente, anunciando futuros posibles que aguardan manifestación. Más adelante se extiende el dominio de las sombras informadas, una región donde las sombras no representan carencias ni temores, sino conocimiento oculto que busca ser revelado con sutileza. En estas sombras se proyectan pensamientos que fueron demasiado rápidos para ser captados, ideas que quedaron en los márgenes de la consciencia y que ahora encuentran un territorio donde completarse. Este dominio muestra que lo que no se comprendió en un instante no se pierde, simplemente espera una nueva oportunidad para integrarse. La energía geminiana, acostumbrada a la velocidad, descubre aquí la importancia del retorno interno, de revisar lo que quedó pendiente para transformarlo en claridad. Las sombras informadas enseñan que incluso lo olvidado puede convertirse en fuerza luminosa. En una zona donde el suelo parece tejido con patrones geométricos que cambian a cada paso aparece la cámara del orden fluctuante. Este espacio demuestra que el orden no es un estado fijo, sino un equilibrio dinámico que se adapta según el ritmo del pensamiento. Las geometrías que lo conforman se organizan y reorganizan conforme la mente transita por ellas, revelando que el caos aparente puede contener una armonía oculta que solo se devela ante quienes aceptan la mutabilidad como una ley sagrada. Allí se aprende que no hace falta controlar cada aspecto de la experiencia para encontrar estabilidad, basta con acompañar el flujo de la mente con apertura y presencia. La cámara enseña que la verdadera solidez geminiana no nace de la rigidez, sino de la capacidad de adaptarse a cualquier nueva forma sin perder el centro interno. Más arriba, donde la atmósfera se vuelve transparente como un cristal sin forma, vibra el salón del despertar intelectual expansivo. En él, las ideas se presentan como constelaciones recién nacidas, cada una flotando con la promesa de convertirse en un mundo conceptual. La energía que emana del salón impulsa a la mente a traspasar sus propios límites, a atreverse a pensar aquello que parecía imposible o impensable. Allí se entiende que el pensamiento humano, cuando se libera de sus ataduras, puede abrir dimensiones desconocidas. Es un templo sin muros donde la inteligencia despierta como un ave gigantesca que despliega sus alas por primera vez, sintiendo que el cielo entero es un territorio dispuesto a ser explorado. A una distancia que parece imposible medir, entre brumas que poseen colores imposibles de describir, surge la esfera del silencio luminoso. Este silencio no es vacío ni ausencia, es un tipo de sonido interno que ordena, limpia y sostiene. En él, las voces internas que normalmente compiten encuentran un ritmo común, como si todas las capas del pensamiento finalmente reconocieran un punto de encuentro. La esencia geminiana experimenta aquí una armonía que no contradice su naturaleza mutable, sino que la potencia. Es un silencio que no exige inmovilidad, sino claridad. En esta esfera se descubre que incluso dentro del dinamismo más intenso puede existir un núcleo sereno, una base desde la cual la expansión se vuelve más sólida y luminosa. Finalmente, en el punto donde convergen todas las regiones anteriores, se manifiesta un fenómeno conocido como el ascenso de la mente alada. No se trata de un movimiento físico, sino de una elevación interior tan poderosa que transforma la percepción en algo vasto, audaz y transmutador. En ese ascenso, todas las dualidades se reconocen como complementos,
todas las dudas como motores, todas las ideas como semillas de nuevos universos. El espíritu geminiano se comprende a sí mismo no como una entidad dividida, sino como un viajero incansable capaz de convertir cualquier territorio mental en una fuente de creación desbordante. Y así, entre corrientes de luz y pensamientos que nacen como estrellas, el infierno de Géminis sigue revelando que su verdadera naturaleza no es el tormento, sino la expansión perpetua. Cada rincón de este reino invita a despertar, a conectar, a reinventarse, a multiplicar la visión y a comprender que la mente no tiene fronteras. Allí donde muchos verían confusión, la energía geminiana encuentra la ruta hacia una grandeza que siempre estuvo presente, esperando el momento exacto para desplegarse con la fuerza de un cosmos entero. En el límite más remoto del infierno de Géminis existe un territorio que rara vez se menciona, un horizonte suspendido donde el tiempo no avanza en línea recta, sino que se fragmenta en miles de direcciones posibles. Este lugar es conocido por los antiguos intérpretes celestes como la frontera del eco primordial, una región donde cada pensamiento pronunciado en el interior del espíritu encuentra un reflejo previo, como si el propio destino susurrara anticipadamente cada impulso mental. Allí se comprende que la intuición geminiana nace no de una adivinación misteriosa, sino de la conexión con la memoria cósmica que late más allá de la percepción ordinaria. Cada eco revela que el futuro no es un territorio desconocido, sino un diálogo silencioso entre lo que se es y lo que se está destinado a desplegar. En cercanía con esa frontera se abre un corredor que parece construido por corrientes de aire consciente, formando espirales translúcidas que ascienden hacia puntos que recuerdan a estrellas sin temperatura. En ese corredor flota la vereda del aire sabio, un espacio donde el elemento que rige a Géminis se manifiesta con toda su complejidad. Allí el aire no solo transporta ideas, las protege, las transforma, las refina. Con su vibración constante demuestra que el movimiento nunca es un escape, sino una forma de depuración. Cada corriente es un recordatorio de que la movilidad mental no tiene por qué fragmentar, sino que puede consolidar una identidad más vasta, más plena, más real. Así se descubre que el aire geminiano enseña a soltar lo que pesa, no para perderlo, sino para permitir que lo esencial ascienda. No muy lejos de ese corredor se levanta un laberinto cuya forma se altera con cada inhalación del viajero. Sus paredes, hechas de pensamientos cristalizados, parecen escucharlo todo. Es el laberinto de la doble luz, un territorio donde la dualidad geminiana deja de ser un conflicto para convertirse en un motor sagrado. En este laberinto se aprende que cada idea posee dos rostros, no para dividir, sino para expandir su significado. La luz geminiana ilumina desde dos ángulos distintos para revelar dimensiones que de otro modo permanecerían ocultas. En este espacio se comprende que la dualidad no es un desorden, sino una herramienta para percibir el mundo con mayor profundidad. Allí la identidad múltiple se convierte en fuerza creativa, en un instrumento para comprender complejidades que ningún pensamiento lineal podría abarcar. Al avanzar hacia las zonas donde el firmamento parece plegarse sobre sí mismo surge un punto de inflexión conocido como el cruce de las 1000 voces. Es un lugar donde se reúnen pensamientos de innumerables líneas temporales, ideas no materializadas, historias que el cosmos guarda en suspenso. Aunque para otros signos estas voces serían un torbellino abrumador, la esencia geminiana las reconoce como un coro de posibilidades. Cada voz representa una chispa de un destino alternativo, una forma potencial de comprender la existencia. En este cruce, la mente no se pierde en la multitud, sino que aprende a escuchar la melodía subyacente que las une, comprendiendo que incluso entre millones de mensajes puede emerger una claridad inquebrantable. Este dominio revela que el espíritu de Géminis está hecho para lo múltiple, que encuentra armonía incluso en aquello que parece interminable. Más adelante se despliega una zona extraordinaria donde el suelo parece hecho de antiguas constelaciones deshilachadas, fragmentos de estrellas que una vez brillaron pero que ahora descansan como semillas cósmicas. Ese territorio es la llanura de los mapas invisibles, un lugar donde los caminos no se encuentran marcados en ninguna superficie, sino que emergen desde el interior del viajero a medida que avanza. Allí se aprende que la mente geminiana es un cartógrafo del vacío, capaz de delinear rutas donde nadie más percibe estructura. Cada paso sobre esa llanura demuestra que la dirección no se recibe, se construye. El poder de lo invisible se convierte en guía, y lo que antes parecía incertidumbre se revela como libertad creadora. Es un recordatorio de que incluso sin señales externas, existe una brújula interna que no falla. Ascendiendo desde esa llanura se encuentra una plataforma suspendida en un cielo sin forma, donde se manifiesta la presencia de un fenómeno inusual conocido como el velo de los mensajeros antiguos.
Se trata de una membrana luminosa que contiene símbolos que no pertenecen a ninguna lengua terrestre, pero que la mente geminiana es capaz de descifrar de manera intuitiva. Estos símbolos emergen como enseñanzas que preceden a la palabra, como memorias estelares que han acompañado a la humanidad desde eras en que el tiempo todavía no había tomado consistencia. El velo demuestra que la comunicación no requiere siempre de sonido ni de signos visibles, que existen lenguajes que nacen en la vibración del espíritu y que pueden activar conocimientos profundos sin necesidad de estudio. Allí el viajero comprende que la mente, cuando permanece abierta, puede recibir información de épocas y dimensiones que trascienden cualquier límite humano. Al final de este extenso recorrido se eleva un fenómeno que parece surgir desde el centro mismo del cosmos, la columna del ascenso multidimensional. Es una estructura hecha de pura intención, que se proyecta hacia todas las direcciones del espacio y del tiempo al mismo instante. Quien se aproxima a ella siente como las capas del pensamiento comienzan a alinearse con una precisión que nunca antes habían experimentado. Las dudas se convierten en impulso, los fragmentos se integran, los opuestos colaboran. En esta columna la esencia geminiana descubre que su verdadera misión no es acumular ideas, sino transformarlas en visión. Es el punto donde la multiplicidad se convierte en poder, donde la mente entiende su capacidad de elevarse por encima de cualquier límite, y donde el espíritu reconoce su habilidad para expandirse sin cesar. Así, en estas regiones no exploradas, el infierno de Géminis continúa revelando que no es un abismo de caos, sino un vasto escenario donde el pensamiento adquiere alas, donde la mente aprende a dominar sus propias corrientes, donde cada enigma se convierte en oportunidad y donde la expansión se vuelve inevitable. En cada rincón de este reino se despliega un recordatorio de que la grandeza no se busca fuera, sino que se despierta desde la profundidad del propio espíritu. En ese despertar, el alma geminiana descubre que incluso en los territorios más complejos puede surgir una luz capaz de atravesarlo todo.